de Aprende Geotermia. Estamos en el webinar número 8 y hoy tenemos aquí con nosotros a Nicolás Rangel Jurado. Es actualmente en proceso de empezar un doctorado, candidato de doctorado en Ingeniería Geotérmica en la Universidad ETH de Zúrich en Suiza. Su charla será Evaluación del desempeño térmico a largo plazo del sistema geotérmico mediante modelamiento numérico. En nombre de AGEOCOL, les doy la bienvenida a ese webinar. Mi nombre es Daniela Blesé, para los que no me conozcan. Todos los webinars tienen esa estructura, aunque hoy hacemos una pequeña variación. Después de esa breve bienvenida, tendremos una primera parte de presentación de Nicolás de más o menos 15 minutos. Después de esa primera parte, abriremos espacio para preguntas. Entonces los invitamos desde el principio a escribir sus preguntas en el chat. Yo las voy recopilando y las voy realizando, Nicolás, en ese primer espacio como de pausa. Y después de esos 15 minutos y preguntas, él sigue con una segunda parte. Como se trata de dos temáticas un poquito distintas, lo hemos organizado de esa manera. Y la idea es terminar a más tardar a las 3 o un poquito antes. Los que tal vez no tengan todavía mucha información acerca de nuestra asociación, los invitamos a consultar nuestro sitio web, invitarlos a apoyarnos con su membresía, membresía estudiantiles, individuales, corporativas. Agradecemos a nuestros miembros corporativos de ese año, Ormat y Baker Hughes. Y también realizamos convenios o convenio marco de cooperación con universidades o cualquier otro tipo de entidad que quiera ese tipo de acuerdo de colaboración. Todos los webinars de ese programa desde el año pasado, empezamos en abril 2020, los pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube, en nuestro canal. Los invitamos a suscribirnos. Justo hoy pasamos los 400 suscriptores. Es un buen espacio para poder acceder a toda esa información muy valiosa para todos los que aman la geotermia y quieren aprender más. Hay temáticas muy variadas desde el año pasado. Entonces los invitamos a poder visualizar nuevamente los webinars si quieren verlo en otra ocasión. Con respecto a varias actividades que estamos realizando desde la asociación, los quiero invitar a asistir a ese evento. Ese evento es organizado por el capítulo colombiano de WING, la Asociación de Mujeres en Geotermia. Y hemos tenido un primer evento hace un mes o 2 meses más o menos, que trataba esa temática de salud mental. En ese espacio específico se tratarán los temas de duelo y depresión. El registro es gratuito, más tarde voy a copiar el mismo enlace en el chat y los invitamos entonces a asistir el 29 de junio de 5 a 7 de la noche. Desde AGEOCOL estamos también apoyando este evento. Es el primer encuentro de geotermia en Latinoamérica organizado por la Asociación EAGE, la Asociación de Ingenieros de Ingeniería y Geociencia de Europa. La fecha límite para enviar resúmenes ha sido aplazada hasta el próximo lunes. Pueden consultar el sitio web que también copiaré en el chat para tener más información. Es un espacio que puede ser muy interesante para compartir todo el conocimiento y los avances de la geotermia en América Latina. El próximo webinar será el 23 de junio, en 15 días, siguiendo nuestra programación. Entonces los invitamos a estar como pendiente de la publicidad que realizaremos, a registrarse, y estará enfocado a la perforación de pozo geotérmico, entonces un aspecto muy técnico y específico. Y ya para dejarle entonces la palabra a Nicolás, es geólogo,
tiene 3 años de experiencia en investigación académica aplicada a distintas fuentes de energía renovable. Acaba de terminar su maestría en la Cornell University en Estados Unidos. Realizó su pregrado en Geociencia y Administración de Empresa en la Universidad de los Andes en Colombia. Y como les dije al principio, está a punto de viajar a Suiza para empezar el doctorado en Ingeniería Geotérmica. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Te voy a dejar tu espacio. Muchas gracias a todos los asistentes. Sí. Gracias, Daniela, por la presentación. Espero me puedan escuchar bien ahora. Sí, muy bien. Listo. Y ahora creo que pueden ver mi pantalla también, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, sí, pues muchas gracias a Daniela por la introducción y a Daniela Pinilla también por la invitación acá a presentar esta charla para la asociación que está comenzando. Me parece muy chévere y muy emocionante que haya ya tanta gente que se esté emocionando por ese tema de la geotermia. Y como Daniela estaba diciendo, yo soy geólogo de la Universidad de los Andes de Colombia. Allí, como más o menos a la mitad de mi carrera, me empecé a involucrar en temas de energía renovable y geotérmica, y geotermia específicamente, y pude hacer un estudio de geoquímica de fluidos para asesorar el potencial del volcán Azufral. Luego me gradué en el 2018 y trabajo un año en Halliburton, eh, pero pues decido que realmente lo que me interesa es seguir por este camino de la geotermia. Entonces arranco mi maestría en la Universidad Cornell en Estados Unidos, donde hago trabajos de hidrogeología y modelamiento numérico para sistemas no convencionales de geotermia. Y pues gracias a esto me acabo de graduar también ahorita el mes pasado, y gracias a esto recientemente fui seleccionado como un becario de un programa que está financiando la Unión Europea, donde la idea es que vamos a tener distintos tipos de proyectos de investigación para llevar la geotermia a otro nivel. Y esta cuñita que pongo acá no es para hablar de mí y tanto, sino porque sé que hay muchos estudiantes de pregrado acá en la audiencia, y pues si alguien llega a tener alguna pregunta sobre cómo fue mi experiencia aplicando a esos programas de posgrado, aplicando financiamiento, conseguirlo, como es la experiencia de estudiar afuera en temas de geotermia, pues también les dejo mi correo ahí para que me manden un mensaje sin ninguna pena y pues podamos hablar un rato. Eh, entonces, lo primero es empezar a definir qué es geotermia. No sé qué tan familiarizado esté todo el mundo acá con la geotermia, pero la geotermia básicamente es el calor que está almacenado en el interior de la Tierra. Eso es también lo más chévere y lo más sencillo de esto, es que es demasiado fácil entender esta fuente de energía comparada con otro tipo de energías renovables, y este calor puede ser utilizado básicamente en dos dominios. El primero es para usos directos, porque el calor como tal tiene valor en sí mismo, entonces podemos utilizarlo para calentar edificios, calentar el agua, para invernaderos, para flores, pero también si tenemos temperaturas lo suficientemente altas y flujos lo suficientemente altos, también podemos generar electricidad. Y lo más interesante de todo esto es que tanto este calor como esta electricidad son libres de emisiones de carbono. Entonces, si nosotros pensamos que ese es nuestro objetivo como sociedad, la transición energética y la descarbonización, entonces pues también tenemos que tener en cuenta que hay muchas opciones y muchas alternativas que tenemos disponibles. Sin embargo, si como consumidores lo que nosotros queremos es que, además de que nuestra energía sea libre de emisiones libre de emisiones de carbono, también esté disponible todo el tiempo, que no tenga intermitencias, que tenga una huella medioambiental baja y que además la podamos costear, pues realmente pareciera que la geotermia es alternativa óptima para poder conseguir una descarbonización que sea completa y sostenible. Entonces, la geotermia la podemos conseguir realmente en muchos sitios, y más adelante hablaré un poco más de esto, pero tiene un potencial gigantesco, y el potencial de generación para más o menos dar una idea de qué potencial estamos hablando, se ha estimado que en el primer kilómetro de la Tierra bajo área continental, en ese estudio por Rybach y otros en el 2000,
esta energía en este primer kilómetro, que es fácilmente accesible para nosotros, está estimada en 4 por 10 a la 8 exajulios. Y para poner esto un poco en contexto, la demanda de energía primaria actual en todo el mundo es aproximadamente de 600 exajulios en el 2020. Entonces, esto, como podemos ver, pues son muchos órdenes de magnitud más grande que la demanda actual. Entonces, por eso es que hay mucha emoción y por eso es que la energía geotérmica está pues ganando tanta atracción recientemente. Entonces, pero ¿cuál es el panorama actual? Pese a todos estos estimados grandilocuentes y estas predicciones que estamos viendo, pues se ve todavía que la geotermia es el tipo de energía renovable que sigue creciendo, pues, que está creciendo a un ritmo muy bajo, un ritmo muy discreto, y básicamente comparado con el resto de las energías renovables. Y básicamente esto se debe a algo muy sencillo, y es que con la geotermia lo que estamos prospectando es un recurso que está en el subsuelo, lo cual inherentemente va a ser mucho más complicado que prospectar recursos que están en las superficies, como puede ser solar, eólico o hasta la misma hidráulica. Entonces, el tener estos riesgos de exploración y esta incertidumbre que está asociada al subsuelo ha hecho que muchos proyectos hayan fallado, y entonces eso ha generado una percepción negativa de lo que es este recurso, y esto ha limitado su uso. Entonces, acá ya estamos hablando de que el desarrollo de energía geotérmica no solo debe superar varios obstáculos de carácter técnico, que es un poco sobre lo que se va a centrar mi charla, sino también discursivo, en el sentido que tenemos que convencer a la gente de que la propuesta de valor de la geotermia es muy interesante, que lo es, cierto, veremos por qué un poco, y después tenemos que hablar del marco regulatorio y político para poder seguir adelante con esta fuente de energía. Sí, de nuevo, el objetivo que estamos pensando es una descarbonización completa y sostenible, y que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, empezando por los tipos de recursos geotérmicos profundos únicamente, para no hablar de las bombas de calor. Entonces, tenemos básicamente tres. El primero son los sistemas hidrotermales convencionales. Antes de asustarse por este diagrama que puede parecer complejo, básicamente los sistemas hidrotermales convencionales son la ocurrencia natural y simultánea de tres elementos a profundidad. Cuando nosotros tenemos fluidos que están saturando el subsuelo, tenemos altas temperaturas y permeabilidad, podemos decir que tenemos un sistema de estos. Entonces acá en este diagrama vemos cómo hay una zona de recarga por las aguas meteóricas acá, que se infiltran gracias a la permeabilidad de este reservorio, llegan a unas profundidades suficientes donde se pueden calentar y generar estas celdas de convección, y este es el recurso que estamos prospectando justamente acá a profundidad con los sistemas hidrotermales convencionales. Sin embargo, si estos sistemas, si digamos que el sistema carece uno o más de estos elementos, pues también tenemos alternativas. Entre estas alternativas, lo que podemos hacer es introducir los fluidos que a priori no existían en este sistema. La segunda opción es perforar más profundo para así alcanzar temperaturas más altas, ya que a mayor profundidad, mayor temperatura, así funciona el gradiente geotérmico en nuestro planeta. Y lo tercero es si la permeabilidad no existe en las rocas que estamos marcando como objetivo, pues podemos estimular la roca huésped para conseguir esa permeabilidad. Y cuando una o más de estas estrategias es llevada a cabo, pues lo que estamos hablando son de sistemas geotérmicos mejorados, o Enhanced Geothermal Systems por sus siglas en inglés. Entonces, esperen que se me bloqueó el computador. Ya. Y por último, hay un nuevo hay un nuevo tipo de recurso del cual se está hablando recientemente, que son los sistemas geotérmicos avanzados o de ciclo cerrado. Estos reciben este nombre porque los diseños de AGS lo que proponen es que se van a circular los fluidos de trabajo, y que estos van a estar exclusivamente fluyendo por un ciclo cerrado. Es decir, se va a estar aislado de la roca huésped y se van a estar aislados de los fluidos de formación. Entonces, este tipo de diseños no requieren una interacción directa entre el fluido y la roca, para lo que en los sistemas hidrotermales convencionales nosotros vamos a utilizar los poros y las fracturas naturales de la roca. En estos tipos de sistemas vamos a utilizar fracturas que son artificialmente creadas. En este sistema es básicamente
poner un tubo en el subsuelo para el cual vamos a tener que perforar varios kilómetros en vertical, luego varios kilómetros en horizontal y de nuevo varios kilómetros en vertical de nuevo, asemejando mucho lo que sería un radiador gigante en el subsuelo. Entonces, hay otra diferencia en la cual cabe resaltar de este tipo de sistemas y es el mecanismo de transferencia de calor. Entonces, para el primer tipo de sistemas, el mecanismo primordial de transferencia de calor es la convección. Como acá podemos ver, se forman estas celdas convectivas, ya que a mayor temperatura el agua que está saturando los poros va a tender a ir arriba por cambios en densidad y el agua fría va a reemplazar esta agua caliente. Mientras que en este tipo de sistemas, el elemento responsable de reponer el calor o de transportar el calor del sistema es la roca como tal, siendo un sólido. Entonces, el mecanismo de transferencia de calor primordial en estos sistemas es la conducción. Y entonces, por eso estos reciben el nombre de sistemas convencionales y estos dos reciben recientemente el nombre de sistemas no convencionales. Y acá, luego otra vez se me bloqueó el computador. Ya. Y la razón por la cual Daniel estaba diciendo que esta charla está dividida en dos partes es porque mientras en mi trabajo de maestría tuve la oportunidad de trabajar en dos estudios. Un estudio estuvo primordialmente relacionado con los sistemas geotérmicos mejorados y el segundo estudio está relacionado con estos sistemas un poco más novedosos de sistemas geotérmicos avanzados. Entonces me quiero gastar aproximadamente 10-12 minutos en esta primera charla, a la cual pasaremos rápidamente a unas preguntas cortas si no expliqué algo claramente, y luego pasaremos a la segunda charla y luego tendremos espacio para poder tener las preguntas más de fondo de cualquiera de estas dos charlas. Entonces, empezando por este primer estudio que tiene como título ¿cuáles son los efectos de considerar distribuciones de apertura no uniformes en el desempeño térmico de los reservorios geotérmicos fracturados? Para eso tengo acá este diagrama que lo traje de Yao y otros en el 2018, donde encontramos un reservorio de una fractura única, en el cual tenemos inyección de fluidos fríos en nuestro lado izquierdo. Los fluidos se transitan por el subsuelo, se calientan y los producimos por el pozo que está a la derecha para luego generar electricidad, como lo dice en este diagrama. Entonces, lo que es importante entender de los reservorios fracturados, como lo dije antes, es que los fluidos en este tipo de sistemas van a moverse por medio de las fisuras y las fracturas de las rocas. Y en estos sistemas la permeabilidad, bajo estas condiciones, la permeabilidad en estos reservorios estaría dada por la apertura o el grosor de la fractura, lo que podemos ver acá. Como lo podemos ver en esta ecuación, donde KF es la permeabilidad de la fractura y A es la apertura de la fractura. Entonces, cuando nosotros estamos modelando este tipo de sistemas, tenemos básicamente dos opciones. La primera es modelar estos sistemas con estas geometrías idealizadas, asumiendo que la fractura tiene una apertura totalmente constante y uniforme a lo largo del plano de fractura, o podemos decidir ser un poco más realistas y entender que en la naturaleza pues así no son las rocas, y las rocas son rugosas, las rocas generan estas superficies ásperas, y pues hacer esta distinción que puede que parezca un poco inútil, pues va a tener unas implicaciones muy importantes en lo que es el flujo de los fluidos y también en la transferencia de calor del sistema. La razón por la que esto pasa es porque cuando hablamos de fracturas con apertura constante, lo que tenemos es una permeabilidad uniforme. Si imaginamos que esta es la fractura y esta fractura está ubicada en este perfil transversal acá, si nosotros inyectamos acá y la permeabilidad es uniforme, lo que se va a generar acá es un patrón de flujo conocido como patrón de dipolo o flujo de dipolo, y esto es análogo a lo que podría ser electrostática. Si todos los caminos presentan la misma resistencia, pues lo que tenemos es un dipolo, y que se vería algo así. Y si esto ocurre, pues tanto el flujo como la extracción de color van a ocurrir de manera homogénea por todo el reservorio. Sin embargo,
como decía antes, pues lo más probable es que nosotros tengamos perfiles donde la apertura no sea constante, sino que sea altamente variable. Y cuando esto pasa, terminamos teniendo son distribuciones no equitativas del flujo y de la absorción térmica. Esto es lo que puede generar, y bueno, la razón por la que esto pasa puede ser un tanto intuitiva, pero los fluidos van a tender a acumularse y a tender a fluir más en las regiones donde hay una apertura mayor, y van a tender a evitar estos sitios o estas regiones donde la apertura es menor. Y esto genera un fenómeno que se llama la canalización del fluido. Y esto también puede resultar en un agotamiento o en una depresión muy prematura del reservorio, porque reduce el área que está disponible para el intercambio térmico. ¿Por qué? Porque en vez de tener ahora un área completa de dipolo en el cual podemos extraer calor de toda una fractura circular mucho más grande, pues hacemos unos canales y unos conductos primordiales donde solo se va a poder extraer calor de este tipo de lugares. Eh, Esto también recibe un nombre análogo a la electrostática, que son los cortocircuitos hidráulicos o fluid short circuits, donde en la práctica lo que vemos es que si inyectamos por un pozo de inyección y en vez de, y esto encuentra un lugar o una región en la que puede hacer cortocircuito al proceso productor, pues lo que termina pasando es que hacemos una inversión gigantesca por perforar muchos kilómetros en profundidad, eh, inyectamos agua fría y lo que termina pasando es que terminamos produciendo también agua fría en vez de agua caliente, y pues eso es desastroso para cualquier tipo de proyecto geotérmico. Entonces, ya que está un poco el contexto que haya sido claro de este primer proyecto, esta fue la metodología que hicimos para este primer estudio, que fue tenemos unas fracturas idealizadas y tenemos unas fracturas de campo, unas fracturas verdaderas. Entonces, para esto fue muy útil utilizar un sitio de campo que queda acá cerca en la región central del estado de Nueva York, que se llama el Laboratorio de Campo de Altona. Y esto es un análogo geotérmico de mesoscala. ¿Y por qué es un análogo geotérmico? O bueno, ¿por qué es mesoscala? Porque en vez de ser un campo gigantesco de muchos kilómetros, estamos hablando que esto es un campo de 10 metros por 10 metros, donde la fractura está ubicada únicamente a aproximadamente 7,6 metros de profundidad. ¿Y por qué es un análogo geotérmico? Porque ya que esto es muy somero, no habría manera de encontrar temperaturas muy altas en este sistema. Lo que encontramos entonces son temperaturas bajas en el cual podemos hacer un proceso inverso. En vez de inyectar fluidos fríos y esperar que estos se calienten, lo que podemos hacer es calentar estos fluidos en superficie, inyectarlos, esperar que estos se enfríen mediante su paso o por la roca, y estudiamos la transferencia del calor eh, para entender cuáles son las propiedades termodinámicas de la roca, del fluido, y qué es lo que está pasando con la permeabilidad en el subsuelo. Lo que es muy útil sobre usar Altona o ir a este sitio de campo es porque es un sitio que ha sido plenamente caracterizado a lo largo de los años. Es un sitio donde se han hecho estudios de rastreadores químicos inertes y reactivos para entender cómo es la superficie en el subsuelo, estudios someros de GPR. Esto es un radar, es un Ground Penetrating Radar. Se tiene también el monitoreo térmico vía cables de fibra óptica para entender cuando una vez inyectamos estos fluidos, qué sitios se están calentando y qué sitios no se están calentando. Y lo tercero es que al tener producción en este pozo 304, también tenemos un registro de cómo se está comportando la temperatura de producción a medida que estamos extrayendo fluidos de este sistema. Entonces, los principales hallazgos y los más relevantes para este estudio fueron que encontramos una fractura horizontal sencilla que está aproximadamente a 12 grados centígrados. Tenemos un gradiente hidráulico subterráneo hacia el este, hacia el pozo 304, que es fuerte. Tenemos una canalización severa, como podemos ver en el diagrama, en el cual se inyectan los fluidos y estos rápidamente llegan al pozo de producción, lo cual desenlaza un agotamiento térmico muy acelerado. Y para los que
tengan un poquito de interés o curiosidad saber más sobre este sitio de campo, está muy bien documentado por esta serie de artículos por un postdoc de nuestro grupo. Entonces, para lo que se hizo a continuación es utilizando todos estos estudios empíricos y esta información que tenía en la anterior diapositiva, lo que hizo Hawkins en el año pasado, en el 2020, fue derivar una distribución de la apertura optimizada. Entonces, por eso es que tenemos una muy buena idea de cómo luce el subsuelo en Altona, porque sabemos dónde hay aperturas, valores de apertura grande y dónde hay valores de apertura muy bajos. Y con este campo de permeabilidad lo que podemos hacer es luego utilizar modelos numéricos térmicos e hidráulicos para predecir cómo es el calor advectivo que está ocurriendo en este sistema. Entonces, cuando hablamos de modelos térmicos hidráulicos o el desempeño térmico hidráulico, cuando se habla del desempeño hidráulico, es saber qué tan eficientemente podemos transportar un fluido desde un punto A hasta un punto B sin que se pierda mucha presión desde la inyección hasta la producción. Y el desempeño térmico sería qué tan eficientemente nosotros podemos extraer calor de este sistema y por periodos de tiempo extendidos, porque de nada nos serviría producir calor los primeros 2-3 años y que luego empezamos a producir fluidos fríos. Lo que queremos es que esta sea una producción sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, con esto, en este mismo paper, entonces esto también es importante, es que así se vería una extracción geotérmica tradicional en el cual estamos inyectando fluidos fríos y los fluidos van a estar progresivamente enfriando el reservorio hasta llegar hasta el punto de producción, mientras que en una extracción análoga y por esto mismo la temperatura en este pozo de producción empieza siendo alta y empieza a bajar a medida que el reservorio todo como tal se está enfriando. Y en un sistema análogo como lo es Altona, tenemos todo lo contrario. Estamos inyectando fluidos calientes y a medida que estos van calentando progresivamente el reservorio, pues la curva de agotamiento térmico va a tender a ir hacia arriba, como lo veremos en la próxima diapositiva. Estas son las observaciones de campo que tenemos en Altona, donde empezamos con la temperatura original de la fractura a 12 grados y a medida que a lo largo de 6 días de intercambio térmico, que fue lo que duró el experimento, vemos cómo esta temperatura o esta temperatura de producción tiende a subir con el tiempo. Y la idea es que nosotros no queremos sencillamente saber qué temperatura estamos produciendo, sino que tenemos que entender por qué estamos produciendo esta temperatura y por qué esta curva de agotamiento térmico es tan elevada. Ya que Altona por lo menos lo podemos entender y podemos caracterizarlo a plenitud, pero un reservorio geotérmico convencional que sea de kilómetros de extensión, que tenga un volumen mucho más grande, pues va a ser mucho más difícil caracterizar, por lo cual queremos saber que nuestros modelos numéricos son precisos. Entonces, siguiendo acá con este mismo artículo de Hawkins del 2020, lo primero que se hizo fue asumir qué es lo que pasa si nosotros asumimos que en vez de tener una fractura con una apertura variable, ¿qué pasa si asumimos que esta fractura es constante? Pues este sería la curva de agotamiento térmico que se tendría para esta suposición. Podemos ver que es muy distinto a lo que se tiene cuando se asume que la fractura es variable. Y nuestro estudio consistió y este mismo artículo de Hawkins del 2020 utilizó esto como input e intentaron predecir un poco mejor las observaciones de campo, pero todavía vemos que hay un desacuerdo pues importante entre las observaciones de campo y los modelos numéricos. Entonces lo que consistió en nuestra metodología fue mejorar los modelos numéricos mediante la inclusión de otros elementos que habían sido ignorados. Entonces, en el 2020 Hawkins implementó este campo de apertura optimizado que tenemos acá, pero tal vez se ignoró
otros aspectos importantes como la variación termodinámica de las propiedades del fluido, la variación termodinámica de las propiedades de la roca, la dirección y magnitud de este flujo subterráneo que mencioné anteriormente, y la fuerza boyante o estas celdas convectivas que se están formando en la matriz de la roca. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, y creo que puedo volver a esto si hay interés, pero básicamente estos son los resultados finales de nuestro modelo. Podemos ver que hay una diferencia grande entre lo que se predijo en el 2020 con el primer modelo a lo que se predijo con nuestro más reciente paper que estamos intentando publicar ahorita. Y es que logramos reducir en un comienzo el error relativo de 12 grados centígrados a lo largo de las mediciones. El artículo anterior del 2020 lo logró reducir a 5 grados, mientras que nosotros lo logramos reducir incluso más que eso. Y también tenemos razones para entender o razones para creer que podemos incluso mejorar aún más el modelo mediante la adición de las variaciones termoporoelásticas de la roca huésped. Lograríamos, lo que esperamos es que a lo largo del tiempo estas variaciones expliquen por qué hay un desacuerdo en los tiempos más adelantados del experimento térmico. Entonces, esto me lleva las conclusiones de nuestro primer estudio, donde básicamente la primera conclusión y la que es muy importante entender tanto para sistemas análogos como para otro tipo de sistemas mayores, es que la anisotropía en la permeabilidad o esta variabilidad en la apertura de las fracturas tiene un impacto muy considerable en el desempeño térmico del sistema, a pesar de que muchos sistemas lo ignoren y prefieran modelar fracturas perfectas, idealizadas, porque es mucho más sencillo hacer los modelos así. Pero vemos cómo esto pues tiene implicaciones muy importantes para un sistema pequeño, pues obviamente estas consecuencias se multiplican para sistemas grandes. Lo segundo es que los modelos de reservorio deben incluir una cantidad suficiente de atributos que reflejen esta complejidad real de los sistemas geotérmicos. Nosotros vimos cómo a medida que agregamos más capas de complejidad a nuestro modelo, podemos acercarnos más y más a las observaciones de campo, y de nuevo, esto es muy importante no tanto para el TONA, que es un sistema sencillamente de laboratorio, es un sistema de estudio, sino para reservorios reales donde no podemos sobreestimar lo que es el potencial que podemos producir de este tipo de sistemas. La tercera conclusión es que si nosotros construimos modelos bien calibrados, podemos mejorar estas producciones en los Enhanced Geothermal Systems y trabajar en la intersección de datos empíricos y modelos numéricos es muy importante y es muy útil, porque podemos trabajar la modelación numérica como un proceso reiterativo, donde si no entendemos y no podemos predecir muy bien lo que está pasando, podemos volver al campo y entender qué es lo que está causando esta diferencia entre nuestras predicciones y lo que vemos en la realidad. Y por último, esto no lo pude mostrar por pues, la falta de tiempo, pero si nosotros logramos caracterizar la permeabilidad a profundidad en campos sobre todo altamente canalizados, también podemos implementar unas estrategias que nos permiten alargar la sostenibilidad de este reservorio. Esto tiene que ver con el jugar dónde vamos a ubicar los pozos, qué tan distanciados van a ser, cuál va a ser la dirección o la orientación relativa a estos pozos, y estas estrategias reciben el nombre de wellbore scaling en inglés. Y de nuevo, si hay interés sobre este tipo de cosas, también podemos volver al final de la presentación hablar un poco de eso. Entonces espero no haberme demorado más que esos primeros 12 minutos. Yo creo que ya podemos, sí, en caso de que haya preguntas, podemos responderlas. Muchas gracias, Nicolás. ¿No? Vamos muy bien de tiempo. Si hay una pregunta, ¿me permites compartir un segundo? Claro. Y después hay una primera pregunta por parte de Edward Atkinson. No sé si pronuncio bien el nombre. ¿Se vale suponer que dentro del sector del pozo, donde yo creo se mide la temperatura, se presenta un perfil convectivo, yo creo que hace que la temperatura de la formación continúe aumentando con un gradiente térmico mayor al gradiente térmico terrestre normal? No sé si...
Sí, lo que pasa en este sistema, de nuevo, porque estamos hablando que esto es mesoscala, estas fracturas tienen unos grosores de milímetros en los cuales estos efectos de fuerza bollante o esta convección natural no va a ser importante, porque también la modelamos y modelamos si eso tenía algún tipo de como de impacto interesante en el desempeño térmico y la verdad es que no, pero eso es sencillamente por las dimensiones del, de este reservorio que es muy pequeño, mientras que si ya hablamos de reservorios mucho más grandes en los cuales se puede producir que hay un gradiente geotérmico que está afectando el pozo como tal, pues sí va a haber boyancia que va a tender a desplazar estos fluidos hacia la superficie porque su densidad es menor. Entonces, la respuesta es, en este reservorio no lo vemos, pero en otro tipo de reservorios sí, estos perfiles conductivos, estas celdas conductivas pueden ser importantes. Ah, sí, y Edward justamente agrega que la pregunta era para pozos profundos, entonces eso, ahí completaste la respuesta. Y yo quería ahí preguntarte rápidamente, esos modelos, el modelo que hicieron en Comsol Multiphysics, más o menos cuánto es el tiempo de cálculo, es decir, hablamos de minutos, horas. Sí, eso es interesante. El tiempo de cálculo de COMSOL puede ser desde minutos a muchas horas. En la segunda charla voy a hacer un comentario también sobre eso. Okay. Pero estos modelos para Altona era cuestión de 2, 3 minutos lo que se demoraba en computar. Pero también es importante decir, el modelo anterior que utilizó Hawkins, que fue implementado en MATLAB, tomaba 15 segundos, pero era porque simplificaba muchos de los elementos que deberíamos tener en cuenta. Entonces, ahí es donde está ese balance de decir Claro, la eficiencia y la exactitud de los modelos. exactamente, listo. Aquí hay una pregunta que acaba de llegar, la voy a copiar aquí de Omar Higuera. ¿Qué profundidad estás hablando en los pozos y correlación estratigráfica y estilo estructural? Este era un sitio muy sencillo, de nuevo, es una fractura que está a 7 metros de profundidad, de la formación era una arenita, se llama la arenita de Potsdam. No ni siquiera hablamos de correlaciones estratigráficas o estilo estructural porque estamos en la misma formación todo el tiempo. Entonces no vemos litologías distintas. Ok, por la escala que están considerando. Listo, yo creo que podemos continuar con tu segunda parte. Te dejo compartir. Si tienen más preguntas, la pueden ir escribiendo y las realizaremos al final. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, estas fueron las conclusiones de este primer estudio. Y el segundo estudio tiene que ver con el tercer tipo de reservorios geotérmicos de que hablaba en la introducción. Estos sistemas, estos diseños que reciben el nombre de sistemas geotérmicos avanzados. Y no sé si alguno de ustedes tuvo pues, la idea o le dio la impresión de que esto de avanzado no tiene mucho, porque básicamente es perforar, poner el tubo y circular fluidos. Entonces, es curioso un poco irónico que reciben el nombre, mucho más cuando uno se va a la literatura y se da cuenta que este tipo de sistemas aparece recurrentemente, se han venido proponiendo una y otra vez a lo largo de los años. E incluso como que en el proceso de nuestra revisión literaria encontramos que la primera aparición de esto es de 1927. Entonces ya casi para 100 años en los que alguien dijo que esto podría resultar. Y pues la pregunta más obvia es por qué estamos hablando de esto y por qué gastamos un par de meses en nuestro grupo de investigación en hablar de esto. Y es porque estos sistemas están ganando muchísima atención por parte de la industria y están recibiendo millones y millones de dólares en tanto investigación como para hacer proyectos piloto. Petroleras que están interesadas de nuevo, en la transición energética, ven que esto puede ser eh, pues algo interesante y un buen prospecto para seguir. Entonces, ¿por qué quisimos hacer esto? Es porque además que, a pesar de que ya existe una buena cantidad de estudios sobre el tema, tanto de personas que apoyan estos sistemas como personas que no están tan convencidas, pues lo que quisimos es hacer desde la academia un análisis independiente y exhaustivo de cuál es realmente la viabilidad tecnoeconómica de estos sistemas. Entonces,
Para empezar de nuevo, se proponen muchos tipos de configuraciones distintas, pero básicamente tenemos dos que quisimos analizar nosotros. Entonces son ciclos cerrados en forma de U y ciclos cerrados en forma de L, donde la producción acá se da por un pozo, se conectan con un lateral o más de un lateral en la profundidad en la formación objetivo y luego se produce por este pozo. Lo otro es utilizar un pozo sencillo por el cual hay inyección por el anular del pozo. Esperamos que el pozo esté bien completado y esté bien sellado para que por la región central se pueda dar la producción del fluido. Entonces, ¿cuáles los presuntos beneficios y por qué esto está generando tanta atracción en la industria? Es porque se reporta que, pues sí, bueno, si ya no tenemos que depender de la roca como tal, si solo tenemos que depender del fluido, pues entonces estamos reduciendo esa tan molesta incertidumbre del subsuelo y esta incertidumbre y los riesgos de exploración. También no tenemos interacción con fluidos de formación, entonces el miedo de la contaminación de acuíferos pues también se pierde. No se requiere la estimulación hidráulica de la roca, entonces esto también nos ayuda a mitigar el riesgo de sismicidad inducida o de generar terremotos que no queremos tener. Y pues obviamente serían mucho más fáciles de monitorear, ya que no requiere esta interacción con la geología como tal. Entonces lo que nosotros quisimos hacer con esto fue simular una gran cantidad de casos, llegamos a simular más de 35 casos para los cuales varios parámetros claves de extracción fueron variados. Estos parámetros claves fueron la temperatura del reservorio, permeabilidad del reservorio, los números de intercambiadores de calor, es decir, cuántos pozos tenemos acá en profundidad conectando las secciones verticales, el tipo de fluido y la temperatura de reinyección. Y de nuevo, me encantaría mostrar todos los resultados, pero serían una hora más de charla, entonces solo me voy a concentrar en este primer diseño que está acá y los primeros 3 parámetros que nosotros analizamos para ver qué tal es la viabilidad técnica de estos reservorios. Entonces, esta fue la configuración del modelo y la validación, en los cuales vemos acá, como les decía anteriormente, los dos tipos, las dos categorías grandes de sistema que analizamos. Y de nuevo, es muy importante saber que este tipo de sistemas han sido estudiados por tantos años que están los que apoyan con mucha vehemencia estos sistemas y dicen que este es el futuro de la geotermia y están los que dicen que esto no va a funcionar, por lo cual para nosotros era muy importante saber que nuestros modelos fueran exactos y entonces hicimos una validación cruzada de dos tipos de modelos numéricos, uno del Slender Body Theory o el teorema de cuerpo esbelto, que se puede encontrar acá en Becker's et al. 2015, y unos modelos que hicimos también en Thomson Multiphysics. Y lo bueno es que para algunos de estos sistemas, los sistemas más simples, también encontramos soluciones analíticas clásicas de forma cerrada que sabemos que son exactas. Entonces, hicimos algunos modelos unos modelos base o casos base, para los cuales tenemos soluciones de todos esos. Vemos que pues, los resultados son perfectos, el acuerdo entre los 3 modelos es perfecto, lo cual nos da un poco de tranquilidad en salir a decir en un artículo que nuestros modelos son exactos y pues que podemos verificar que estamos diciendo lo que es. Acá de nuevo van a ver cómo estas curvas de agotamiento del recurso van a tender a ir abajo, porque de nuevo estamos hablando que esto es una extracción tradicional en los cuales inyectamos los fluidos fríos van a enfriar el reservorio, entonces se empieza con una temperatura alta y a medida que vamos produciendo y más sobre el tiempo, pues la temperatura va a tender a caer. Entonces, empezando por el primer parámetro que revisamos fue el efecto de la temperatura original del reservorio. Vemos cómo, sin importar cuál es la temperatura original, todos estos sistemas exhiben una pérdida enorme de la energía disponible que se tendría, en teoría. Este recibe un nombre de exergy en inglés, que creo que la traducción exacta no existe en español, pero vemos cómo por la línea roja que ven acá, para un reservorio que estaba inicialmente a 500 grados centígrados, es decir, acá cae rápidamente en el primer año de circulación a un poco más de 100 grados centígrados. Y vemos lo mismo para cada uno de los casos.
para el caso de 200 grados, cae a menos de 50 grados centígrados, pero vemos también acá estas líneas interesantes que, voy a explicar un poco más adelante por qué se ve estos picos en el primer año o incluso en los primeros días y luego cae a este valor estable de largo plazo. Y de nuevo, pese a estimular reservorios de muy alta entalpía, es decir, los de 500 y 300 grados centígrados, nunca logramos obtener estas temperaturas de producción suficientes que nos lograrían generar electricidad mediante este ciclo de calor-electricidad. Entonces, esto es una conclusión muy importante para tener en cuenta a medida que siga la presentación. Entonces, esto habla de que estamos notando un comportamiento térmico muy característico de estos ciclos geotérmicos cerrados. Y sin importar cuál es el parámetro que variamos, siempre veíamos esta tendencia en las gráficas. Esta es la escala de tiempo lineal, pero si nos vamos a una escala de tiempo logarítmica, este es el comportamiento básicamente que vemos. Vemos que en un tiempo igual a 0 estamos en la temperatura normal de la superficie. Luego, a medida que estos fluidos empiezan a circular desde el pozo de inyección hasta el pozo de producción, la temperatura asciende rápidamente en la primera hora o en las primeras 2 horas de la extracción geotérmica y luego empieza a decaer de una manera muy acelerada, en cuestión de que en menos de 2 años ya estamos produciendo sencillamente un poco más arriba o 20 grados, un poco menos de 20 grados arriba de nuestra temperatura de inyección. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y es básicamente por una cosa. Acá tengo una animación que espero que puedan ver, la línea es muy delgada, pero vemos exactamente lo que decía anteriormente. Entonces la producción empieza, este es el pozo de producción, vemos que apenas empezamos a extraer fluidos, pues empieza a producir estos fluidos que están ubicados en el subsuelo, los fluidos que están fríos por su ubicación en el perfil del pozo. Luego se empiezan a desplazar estos fluidos a medida que se van calentando y luego vemos que empezamos a producir fluidos fríos de nuevo. Entonces estamos de acuerdo que este es el perfil que estamos viendo tanto en la animación como en la gráfica. ¿Y por qué pasa esto? Porque si bien esta es la temperatura del fluido dentro del pozo, acá tenemos la temperatura de la roca alrededor del pozo. A medida que circulamos estos fluidos, lo que estamos haciendo es extraer todo este calor en esta pequeña área que rodea el pozo, hasta que llegamos a un momento en el cual se ha depletado totalmente el calor y estamos circulando fluidos por un sitio que de por sí ya está frío. Lo que vemos si hacemos suma a esto es que los fluidos están pasando por acá, los fluidos están fríos y el área que está rodeando este pozo está frío igualmente, entonces no vamos a lograr calentar absolutamente nada. Y esto ocurre porque los valores de la difusividad térmica de la roca son en general muy, muy bajos. Estamos hablando de que son en el orden de 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Entonces, esto se entiende que a medida que estamos extrayendo ese calor a una rata muy acelerada, pues la roca no es capaz de reponer todo ese calor de una manera eficiente por esta bajísima difusividad térmica que es típica de las rocas. Entonces, como decía antes, a pesar de que modifiquemos muchos de estos parámetros, el comportamiento característico de estos sistemas no va a cambiar, por más que intentemos agregar cosas como ahorita hablaba, se me olvidó el nombre, pero como ahorita la pregunta de uno de las personas de la audiencia, esto es el impacto de la convección natural de la roca. En teoría nosotros sí, no solo dependemos de la conducción de la matriz rocosa, sino también tenemos estas celdas de conducción en los fluidos de poro. En teoría podríamos reponer de una manera más eficiente este calor que está siendo extraído, pero incluso cuando nos vamos a permeabilidades muy altas, es decir, anómalamente altas para formaciones compactas, profundas, calientes, en 10 a lo menos 12 o 0.1 milidarcis, pues vemos que la mejora es marginal, por no decir que nula. Entonces, esto que nos lleva a la conclusión de que modelar la convección natural resulta en una mejora marginal, pero no es demasiado importante. ¿Y por qué? Porque esto está más que todo está determinado por la baja área disponible que hay entre la interfaz del fluido y el pozo,
que nos está limitando muchísimo la eficiencia térmica de estos recursos, porque el sistema es primordialmente conductivo. Entonces, siguiendo con otro tipo de parámetro que se varió, este es el impacto del flujo de masa. A medida que aumentamos el flujo de masa, se disminuye la rata de depletamiento del reservorio. Eso es porque, si lo pensamos intuitivamente, podemos sacar mucho menos, si pasamos este chorrito de agua por la roca caliente, pues se va a calentar de una manera mucho más rápida, no va a extraer tanto calor que si utilizamos un flujo másico mucho más alto. Sin embargo, esto también es un balance, porque a medida que subimos la masa o el flujo másico, pues también subimos la energía. Entonces, un balance óptimo de flujo másico debe tener, o un valor óptimo de flujo másico debe tener un buen balance entre la temperatura de producción que estamos obteniendo, también como la descarga volumétrica para alcanzar valores de calor o valores de energía generada altos. Y pues para tener una idea de cuál es este balance perfecto, según Clauser 2006, nosotros idealmente queremos producir fluidos a una rata de 50 kilogramos sobre segundo o más, y necesitamos para una eficiencia, para un ciclo eficiente de calor a energía eléctrica, necesitamos que estos fluidos estén a más de 150 grados centígrados. Y como vemos acá, este no es el caso para ninguno de esos, porque nunca llegamos a obtener flujos de más de 40 kilogramos por segundo, e incluso cuando utilizamos estos 40 kilogramos por segundo ya estamos hablando de que generamos temperaturas de producción a menos de 40 grados centígrados. Entonces esto es preocupante si se quiere hablar de generación de electricidad. Por último, este es el impacto del número de intercambiadores térmicos que está a profundidad. Vemos que este es el primer parámetro que demuestra realmente un cambio importante. Si pasamos de solo tener 2 intercambiadores térmicos a profundidad a 5, ya vemos que hay una diferencia importante de aproximadamente 20 grados. Y cuando ya lo sumamos a casi que 13 intercambiadores térmicos, ya vemos que casi estamos llegando a los 100 grados de centígrado. Pasamos de 50 a aproximadamente 100, entonces doblamos el calor que estamos produciendo de estos sistemas. Y esto nos lleva a una conclusión obvia, que es perforar más pozos laterales parece ser la única manera de superar el pobre desempeño térmico de estos ciclos geotérmicos cerrados. Y las compañías que están proponiendo este tipo de diseños, como Ever, esta es una imagen que saqué de la página de ellos, parece que ellos ya se dieron cuenta de este problema de la eficiencia térmica y ellos proponen perforar, acá estoy viendo al menos 8 intercambiadores térmicos. Lo que pasa es que los costos de perforación aumentan exponencialmente con la profundidad. Entonces, esto ya empieza a parecerse mucho más a lo que sería un sistema geotérmico mejorado. Y lo más obvio acá para decir es que los tubos son muchísimo más caros que las fracturas. Entonces, si nosotros queremos crear un reservorio, pues sería mucho más coherente hacerlo fracturando, que es más barato, es más viable, a que empezar a insertar tubos por toda esta área para así aumentar el área disponible para intercambio térmico. Entonces, llegando ya a las conclusiones de este segundo estudio, vemos otra vez los presuntos beneficios que este tipo de diseños tienen. Básicamente, a manera de resumen, nos permiten ignorar la geología, ignorar cuáles son las propiedades del subsuelo y de los fluidos, y eso puede ser muy tentador porque nos reduce muchísimo los costos de exploración. Sin embargo, parece que las desventajas de esto pues son mucho más importantes y cuantiosas que los mismos beneficios. Entonces vemos una pérdida masiva de la energía disponible de todos los reservorios simulados. Esto pasa porque el área disponible para transferencia de calor es muy limitada, y vemos que la difusividad térmica de la roca es lo que está controlando eso. Es por eso que tenemos un desempeño muy pobre. Y si los costos de perforación fueran tan bajos que no nos importara realmente perforar 2, 3, 15 o 20 intercambiadores de calor a profundidad, pues esto sería un muy buen recurso porque nos permitiría
evitar todas estas consecuencias negativas. Pero la verdad es que la tecnología todavía no está en un punto que esto sea costoso, y acá es donde está ubicado en los costos de perforación, es donde está realmente ubicado la mayoría de la inversión inicial de los proyectos geotérmicos. Y cuando esto es muy costoso, pues los costos de generación van a ser impresionantemente altos, los cuales no puse acá, pero lo van a poder ver próximamente cuando este artículo esté publicado. Ahora, llegando a las conclusiones generales de las dos charlas, es que lo cierto es que la geotermia sí tiene un potencial de desbloquear una descarbonización completa y escalable en todo el mundo, pero también tenemos mucho trabajo por hacer para vencer esta incertidumbre y estos riesgos de exploración. Cuando son desarrollados correctamente, los sistemas geotérmicos no convencionales son ubicuos, es decir, que se pueden encontrar virtualmente en todas las áreas geográficas, son sostenibles si los manejamos correctamente y contienen una cantidad enorme de energía en el subsuelo que tiene muchos beneficios, como que es renovable, es libre de emisiones y no tiene intermitencias como las puede presentar lo solar y lo eólico. Los modelos computacionales, que fue el tema principal de esta charla, son herramientas muy útiles para la evaluación, el manejo y operaciones de sistemas geotérmicos mientras estén bien calibrados y mientras hablen de periodos de tiempo extendidos. Y por último, el ignorar la geología puede que sea muy tentador, como dije antes, pero nos puede llevar a una pésima estimación de lo que es el desempeño térmico e hidráulico del reservorio. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también, que pues en última, si estamos prospectando un recurso en el subsuelo, pues es totalmente imposible ignorar la geología. Y pese a que ambos presentan retos, los reservorios naturalmente fracturados o los artificialmente fracturados, como los de ciclos cerrados, pues todos estos reservorios presentan retos, pero basados en nuestros resultados demostramos que los reservorios fracturados parecen tener menos dificultades técnicas y una mayor viabilidad económica que los ciclos cerrados. Y creo que eso es todo lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias, Nicolás. Realmente muy interesante todos esos aspectos y la temática que trataste. Entonces, si tenemos preguntas, hasta yo tendría muchas, pero voy a dar espacio a las de los asistentes para no demorarnos tampoco mucho. Deja compartir, por favor. Voy a compartir aquí. Empezamos con las que ya recopilé acá. Entonces, la primera es, si no recuerdo mal, está asociada con la primera parte todavía, de Jorge Arturo Pulido. ¿Cómo sería una estimación de Wellbore Scaling para sistemas someros o para aplicaciones de baja y media entalpía? Okay. Aquí podría, si tenemos tiempo, de hecho tengo una diapositiva que habla justamente de este tema. Si quieres la podría Sí. compartir. Mientras tanto copio otra pregunta. Perfecto. Entonces, este es el tipo de cosas que podemos hacer con Wellbore Scaling, y es saber que para un reservorio o para una fractura, y esto es totalmente análogo a si tenemos un medio poroso, un medio fracturado, en últimas lo que nos interesa es la permeabilidad, ese es el parámetro clave del que estamos hablando. Si tenemos un reservorio donde la permeabilidad es uniforme, pues realmente la relación entre el separamiento de los pozos y la cantidad de área que tenemos pues llega a ser intuitiva, ¿no? A mayor separación, pues mayor área. Pero esto no es lo que vemos acá. Lo que vemos es que cuando tenemos esta presencia de canales primordiales y los que no tanto, pues la diferencia entre aumentar la separación de norte a sur es muy distinta a lo que sería de este a oeste. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer es evitar circular los fluidos por medio de estos canales importantes donde va a haber cortocircuitos. Entonces, ¿por qué es que tenemos un desempeño muy pobre de norte a sur? Es porque estamos prácticamente alineados con este canal primordial. Apenas así nos distanciemos mucho, los fluidos van a intentar siempre llegar a este canal primordial y hacer cortocircuito hasta el productor. Mientras que si nosotros decidimos que la orientación relativa es de este a oeste, pues se pueden utilizar unos canales secundarios, se puede aumentar muchísimo más el área disponible para extraer ese calor, y pues ahí empezamos a ver como mucho más, como un impacto considerable en este escalamiento de los pozos. Y exactamente lo mismo pasa
solo con la orientación. Acá vemos un poco de lo que hablaba anteriormente animado, pero exactamente lo mismo pasa con únicamente cambiando la orientación relativa de los pozos. Se tiene para una distancia fija, que en este caso fue 500 metros entre los dos pozos, se tiene pues un desempeño térmico muy distinto. Y saber que perforar estos, como la distancia es la misma y la profundidad es la misma, pues cada uno de estos proyectos tiene un costo equivalente, pero vemos que el desempeño térmico es muy, muy distinto. Entonces, caracterizar esa permeabilidad es clave. Sí hay maneras de hacerlo. Listo, muchísimas gracias, Nicolás. Entonces seguimos con las otras preguntas, yendo en orden. Erika Trigos tiene dos preguntas por el momento y ya hay otra que sigue. Entonces la primera, buenas tardes. En esos sistemas, ¿qué tan complejo es el completamiento del pozo y qué riesgo hay asociados a la geometría del mismo? Me imagino que me imagino que Erika está hablando de la segunda parte de la charla. Ah, sí, sí, Y sí, ya todas esas son de la segunda parte, perdón. listo. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo no soy ingeniero propiamente y nunca he estado relacionado con el tema de completamiento de pozo, pero lo que hablamos en nuestro grupo de investigación es que sí, las perforaciones, sobre todo horizontales en este momento, y completar estos dos pozos que inician siendo verticales y luego los tenemos que unir a profundidad y tienen que estar totalmente sellados porque ese es el éxito de los ciclos cerrados, que no haya ningún tipo de interacción con la roca, pues esto es muy costoso y puede dar mucho riesgo a que falle, que es muy distinto a solo perforar y depender de la roca, que sean los que conecten estos fluidos. Entonces estamos hablando de que definitivamente perforar es costoso y completar y unir estos pozos a profundidad pues también va a ser muy complicado y no, pues no para decir inviable, pero pues de que puede pasar, pero es muy, muy difícil. Ah, listo. Y bueno, sí, la otra parte de la pregunta, yo creo que más, no sé si quieres agregar algo, factores operacionales como el diámetro del pozo, el tipo de completamiento, podrían ayudar a mejorar los resultados. Claro, eso también, digamos, eso es una cosa que es importante saber. Me imagino que acá muchas personas tienen un background de petróleo, de por sí ya los pozos geotérmicos tienen que tener un diámetro mucho más grande porque necesitamos estos flujos más altos. Y de nuevo, para los que están relacionados con esto, saben que un diámetro más grande, pues también habla de costos más grandes. Es muchísimo más complicado, es muchísimo más costoso perforar pozos anchos. Entonces, evidentemente, si nosotros perforamos pozos anchos, vamos a tener un área superficial, porque un área que un incremento en el área que hay disponible para que el fluido obtenga el calor, pero de nuevo, todo esto se reduce a costos, costos, costos. Claro. Listo. Siguiendo con la pregunta de Laura. Buenas tardes. Viendo la inclusión de la geotermia en la industria oil and gas, los primeros pozos viables son los que ya se encuentran perforados con altos cortes de agua y temperaturas que, que permitan geotermia de baja media entalpía. Bajo ese contexto, ¿cuáles serían las características de la roca y del fluido que permitirían una mayor eficiencia en el desempeño térmico del reservorio? Sí, y esto es clave y esto es algo que de por sí Colombia ha aprendido o ha sabido identificar muy bien, y es que en nuestro país ya de por sí hay muchos pozos perforados, y hay muchos pozos que están abandonados, hay muchos pozos para los cuales esta inversión inicial tan importante no hay que hacerla, porque se puede reutilizar estos pozos y sencillamente utilizarlos para energía geotérmica. Acá de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Estos pozos fueron perforados con diámetros un poco menores, entonces si se quisiera, sobre todo para generación de electricidad, se tiene que aumentar el diámetro de los pozos, y esto, de nuevo, sin tener un mayor conocimiento del tema, tengo entendido que es casi que igual que caro que perforarlo desde el comienzo. Y en cuanto a sin embargo, si las propiedades del pozo son correctas, no necesitamos flujos tan altos, definitivamente yo creo que Colombia le tiene que apuntar a utilizar todos estos pozos abandonados, porque la temperatura de producción de estos pozos de por sí ya es alta.
En cuanto a las características de la roca, esto dependemos de las propiedades termodinámicas de la roca y es que necesitamos que la conductividad térmica sea alta, idealmente necesitamos que la difusividad térmica también sea alta, pero ahí es muy difícil modificar esto artificialmente, dependemos de lo que podamos encontrar. En cuanto al fluido, es una buena pregunta, de hecho ese va a ser el tema de mi doctorado, y es pensar qué otros fluidos podemos utilizar que no sea agua, que nos permitan alcanzar una mayor eficiencia. Entonces eso definitivamente es un tema de investigación vigente. Muchas gracias. Y otra pregunta de Erika, que pregunta acerca de los software comerciales de simulación de yacimiento de petróleo, CMG, Eclipse, T-Navigator, para simular sistema geotérmica. ¿Qué opinas para el uso de esos para geotermia? Sí, yo conozco gente que está haciendo en este momento cosas con CMG y Eclipse, de hecho, y definitivamente en últimas estos programas son como solucionadores de ecuaciones parciales diferenciales. Mientras los programas tengan esa capacidad, pues nosotros mismos podemos decir qué ecuaciones son las que tienen que resolver. Entonces cualquiera de estos programas va a tener todas las capacidades del mundo para solucionar estos sistemas que en sí son un poco más sencillos que los que se podrían hablar en los que podríamos tener en oil and gas, porque acá estamos hablando de, por ejemplo, las dos charlas que yo presenté hoy, es sencillamente una única fase, entonces solucionar estos sistemas no es tan complejo para cualquiera de estos softwares. Entonces, sí, la respuesta corta sería sí, yo creo que se pueden usar y conozco gente que los está usando en este momento. Listo, muchas gracias. Yo quería agregar algo acerca de CMG porque es un software que, por ejemplo, en ámbito para parte de academia, investigación en la universidad, hice la solicitud de adquirir ese software porque ahí ya tienen un módulo específico para geotermia, entonces permite hacer simulación de flujo bifásico y toda la parte de transferencia de calor. Entonces, no conozco los otros dos, pero CMG ya tiene ese módulo específico para geotermia, si te interesa, Erika. No sé si alguien tenga más preguntas, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero realmente es muy interesante toda esa parte, esa temática. Mientras tanto, te doy de nuevo las gracias, Nicolás, por tu disponibilidad. Te deseamos muchos éxitos para tu doctorado. Esperamos tenerte de nuevo pronto aquí con nosotros para compartir todo tu conocimiento que vas a adquirir durante el doctorado. Sería muy valioso. Y si alguien más tiene alguna pregunta, antes de ir cerrando, quedo aquí pendiente. Sí, parece que no por el momento. Pueden contactar a Nicolás. Aquí Jessy te había copiado tu correo. Está aquí más arriba. Y no, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, tu disponibilidad y éxito en lo que sigue. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación y pues lo que dije al comienzo lo reitero, me imagino que acá hay muchos estudiantes de pregrado que les interesa el prospecto de estudiar en el exterior, pues teniendo en cuenta la situación complicada laboral del país y de nuevo mi correo lo voy a volver a poner, es una gran opción y pues me pueden contactar si hay algún interés. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Y gracias a todos los asistentes. Hoy fue un récord de reinscritos y asistentes también. Entonces, en nombre de AGECOL agradezco a todos los asistentes por el interés y nos vemos dentro de 15 días con la charla de perforación geotérmica. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, noche, día, según el lugar del mundo en el cual se encuentren. Chao, Nicolás. Gracias. Chao.